Bendito es el nombre de Jesús, bendito eres, Padre. Digno es el Señor de recibir la gloria, la honra y el honor. Bendito Jesús. Busque por favor, mi hermano, en la palabra del Señor, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a arrancar en esta porción el mensaje de esta mañana. Primera de Corintios 15, y vamos a leer el versículo 3. Primera de Corintios 15, verso 3. ¿Lo tiene? ¿Está difícil encontrarlo? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo leo de nuevo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad con nosotros, Señor. Esta mañana nos hemos reunido, Señor, así en las casas, en este lugar, para honrarte, para glorificarte y para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, para decir que tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el honor, Señor, y la alabanza. Gracias por haber resucitado, Señor. Gracias por no haber quedado ahí en esa tumba fría, sino haberte levantado en victoria, Señor, para darnos vida, para darnos esperanza de vida eterna, Padre. Gracias. Gracias por cada uno de los que estamos ya reunidos. Gracias por esta palabra bendita que va a bendecirnos, Señor. Clamamos para que el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda sensibilizar nuestra mente y nuestro corazón, y que nos haga estar dispuestos, Señor, dispuestos a recibir esta palabra bendita, el consejo de tu palabra, la exhortación de tu palabra, si podemos decirlo, el regaño de tu palabra, pero que tú puedas consolarnos también a través de ella. Gracias, Padre Celestial, porque tu amor es inmenso, es infinito, y nosotros te adoramos por siempre, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. La resurrección de Cristo. La resurrección de Jesucristo es un tema muy discutido en este y en cualquier día del año. Hay mucha gente que trata de desvirtuar la divinidad y la obra redentora de Jesús. Y es increíble ver cómo hay tantas personas que están dispuestas a creer cualquier cosa, cualquier filosofía, aunque no tenga ningún fundamento, pero rechazan la resurrección del Maestro. Ciertamente para los cristianos la base de nuestra fe está sustentada en esto, en que Jesús murió por nuestros pecados, como lo acabamos de leer, fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme Jesús mismo lo había anunciado. Jesús hablaba de una manera muy clara y a veces le parecía confusa a las personas. Y por eso todos se extrañaron cuando dijo: destruyan este templo y yo lo levanto en 3 días. Todos pensaron que era algo físico, una obra de un arquitecto o de albañiles, mas él estaba hablando de sí mismo. Y eso es lo que pasó. Jesús resucitó al tercer día, los días contados según la medida que tienen los judíos. Resucitó al tercer día, se levantó de los muertos, la tumba quedó vacía, y en este tiempo hay mucha gente que venera ciertos personajes. Ciertos personajes que tienen las tumbas en ciertos lugares, y periódicamente, conforme se va cumpliendo el tiempo de su muerte, ellos van peregrinando para visitar sus tumbas. Me llama la atención que en relación a Jesús hay 2 lugares que se han señalado como la tumba de Jesús, el lugar donde fue enterrado el Señor. Un lugar está dentro de Jerusalén y el otro lugar está fuera de Jerusalén. Y entonces podemos pensar, ¿cuál será el verdadero lugar?
los estudiosos más recalcitrantes, diría yo, se hacen al lado de aquella tumba que está fuera de la ciudad. Pero esto viene a ser más que todo un atractivo turístico para aquellas personas que visitan los lugares. Lo cierto es que no hay un lugar que haya retenido a Jesús y no hay un sitio donde usted y yo podamos decir, ahí están los restos del Señor. De los demás personajes sí, ahí está la tumba de este, ahí está la tumba del otro, ahí están los restos de aquel, ahí están los restos del otro, pero de Jesús no se puede decir lo mismo. Es una tumba vacía, es una tumba vacía, no hay nada ahí. Sencillamente la ilusión de decir, aquí es donde enterraron a Jesús. Tenemos que destacar esta mañana, quiero destacar esta mañana, en relación a la resurrección de Jesús. Que no solo en este tiempo, sino desde el tiempo antiguo, la resurrección de Jesucristo desafía la incredulidad. Y no solo la incredulidad de aquellos que lo atacan, de aquellos que son enemigos del Evangelio, de aquellos que son enemigos de Jesús, sino a veces la misma incredulidad dentro del pueblo de Dios. Los discípulos habían recibido de primera mano la palabra de Jesús, sus enseñanzas. Sin embargo, en algunos de ellos había incredulidad en relación al tema de la resurrección. Jesús les enseñó lo que había de acontecer, lo que iba a pasar. Les enseñó que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Sin embargo, no lo habían entendido así. Parecía que no lo habían entendido así. No podían asimilar por completo cómo era que necesitaba morir para tener victoria, para resucitar. No podían entender ellos cómo es posible que este paladín que nos va a dar la libertad tenga que morir para tener la victoria. Para lograr la victoria, él tenga que morir, tenga que perecer. No era lógico pensar en eso. La gente estaba acostumbrada a que el victorioso, el general victorioso, regresaba con su ejército en el caballo, adelante del ejército, con la victoria y con el fruto de la victoria. Sin embargo, Jesús enseñó, yo tengo que morir y tengo que resucitar para estar en mi reino, para tener la victoria y para que ustedes tengan vida. Pablo testifica en el pasaje que hemos leído que Jesús le aparece no a los incrédulos. Fíjese que Jesús le aparece no a los fariseos, no le aparece a los sacerdotes, no le aparece a aquellas personas que lo llevaron a la crucifixión, no les aparece a ellos. ¿A quiénes les aparece? A los creyentes. Primero dice el versículo 5, le aparece a Pedro, a Cefas. Después le aparece a los 12. Después le aparece a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún en el tiempo de que se escribe esta palabra. Y otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último lugar, dice, de todos, como un abortivo, me apareció a mí. De todos los anteriores, el único que era contrario a la palabra de Jesús era Pablo. Pero había un propósito en Dios para Pablo. Había un propósito. Lo cierto es que aunque usted y yo lo creamos o no lo creamos, la resurrección es una realidad. Yo puedo dedicar mi vida entera a decir que la resurrección es una falsedad, que es una invención, y de hecho Pilatos trató de impedirlo y decir, digan que se robaron el cuerpo los discípulos, que se lo llevaron por ahí y que por eso es que la tumba está vacía. Lo cierto es que la resurrección es una realidad. Y es una realidad que afectó al mundo entero, es una realidad que afectó a todas las personas del mundo. Creer en la resurrección de Jesucristo en verdad es requisito para que usted y yo podamos ser salvos. Nadie puede ser salvo, llamarse salvo, si no cree que Jesús se levantó de los muertos. Dice la Escritura que los incrédulos, aquellos que no crean el Evangelio, aquellos que no crean la enseñanza, la palabra de Jesús, no heredarán el reino de los cielos. En el libro de Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, ahí está, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras. Vea a la par de quienes está la palabra incrédulo. Idólatras y todos los mentirosos no tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Es necesario creer para tener la salvación, para tener la vida. Por eso Pablo enseñaba a los romanos, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
No es solo creer en Jesús, no es solo creer que fue un gran maestro, no es solo creer que tuvo una buena palabra, no es solo pensar que Él tuvo unas buenas acciones, que hizo milagros, no es solo pensar que alimentó a multitudes y que llevó bendición a las personas que estuvieron al lado de Él, es creer que Dios le levantó de los muertos. Y eso es lo que verdaderamente corona la salvación de la humanidad y nos da la vida eterna, creer en su resurrección. De hecho, si Jesús no se hubiera levantado, nuestra fe, dice el mismo Pablo, sería vana. No serviría. Todo lo que tú y yo enfrentaríamos con base al Evangelio o por causa del Evangelio sería por gusto, dice él. Todas las persecuciones que estamos padeciendo, lo que predicamos a Jesús, decía Pablo, sería vano. Lo que hemos creído, lo que enseñamos, todos los sacrificios serían por gusto. Porque hay que creer que Jesús se levantó de los muertos como Él lo testificó y como lo testificaban las Escrituras que tenía que suceder. Pablo era un incrédulo fundamentado, diría yo. No era un incrédulo por capricho. No era un incrédulo porque se le ocurrió decir, yo no creo en Dios. O como dice mucha gente, no, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Eso no está, demuéstrame en un laboratorio y entonces yo lo voy a creer. Pablo era un hombre fundamentado en las Escrituras, conocedor de las profecías, conocía todas las profecías mesiánicas. Y cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo, todas esas profecías, todo ese estudio de las Escrituras cobró vida para Pablo y creyó que Jesús había resucitado. Él estaba persiguiendo la iglesia, estaba encarcelando cristianos que creían eso, y ahora al tener un encuentro personal con Jesús, su mente, su corazón cambió, y todo aquel conocimiento que podía ser puramente nada más conocimiento, ahora se volvía vida en la vida de Pablo. Ahora él estaba en el camino de conocer realmente la verdad, de tener la verdad. ¿Recuerdas tú el día que recibiste a Cristo? El día que tuviste tu encuentro personal con el Señor. ¿Fue agradable? ¿Fue triste? ¿Fue bonito? ¿Fue emocionante? Para muchos es emocionante. Es el momento en que lloras sin saber por qué estás llorando. Es un momento en que sientes que tu cuerpo vibra sin saber por qué está vibrando. No te han regalado una gran cantidad de dinero, no te has ganado la lotería, no tienes la mejor noticia, pero en ese momento hay un encuentro personal con Jesucristo. Pablo iba a detener cristianos, persiguiendo cristianos, y cuando se encuentra con Jesús, cae al piso y empieza él a tener una relación diferente, algo distinto. Ya la palabra no era simple texto, no era simple letra, ahora cobraba vida en la vida de Pablo. Y se encontró con un Jesucristo que había sido crucificado muchos días antes. Pudiera haber pensado, me estoy volviendo loco. Sin embargo, el encuentro con Jesucristo cambió la vida de Pablo. Nunca olvidaré el momento cuando conocí al Señor. Y Pablo testificaba en muchas ocasiones, usted va a leer en el libro de los Hechos, él testificaba la forma como se encontró con Jesucristo. ¿Contamos nosotros la forma como nos encontramos con Jesucristo? Le comentamos a las personas, quiero contarle algo importante en mi vida. En tal fecha, en tal año, sucedió esto y sucedió de esta manera. ¿Lo contamos? Pablo lo contaba, lo escribió, lo dejó documentado para que nosotros lo pudiéramos saber, lo pudiéramos conocer. Bueno sería que usted y yo agarráramos una hoja de papel y empezáramos a escribir esta experiencia con el Cristo resucitado. No con aquel Cristo que está colgado en el madero. No una experiencia con aquel Cristo que está sangrante y que está caminando con mucho dolor en su corazón. Con aquel Cristo resucitado, con vida, para que usted y yo tengamos vida. Gloria a Dios. Un Cristo que se levantó de la tumba. Un Cristo del cual no podemos decir, pobrecito el Señor, sino gloria a su nombre. Digno es el Señor de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Cristo que se levantó de la tumba, que venció la muerte. La resurrección de Jesús reta la incredulidad. Y en este momento hay muchas personas quizás que estarán pensando, la resurrección es un mito. Mas quiero decirles, la resurrección es la realidad más grande que sucedió en este planeta. Y el suceso más importante que ha sucedido y que ha impactado con más fuerza a la humanidad. La resurrección de Jesús.
Pero también la resurrección de Jesús produce paz en nosotros. En Juan capítulo 20, 19, dice el escritor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cuál primer día de la semana? El día que resucitó Jesús. El día que se levantó el Señor. El primer día de la semana las mujeres corrieron para ir a embalsamar el cuerpo del Señor. No tuvieron tiempo de hacerlo correctamente el día que fue crucificado. Ya era muy tarde, ya iba a comenzar el sábado. Y nadie podía hacer ninguna clase de trabajo en el descanso, en el día sábado. Pero ellas corrieron el primer día de la semana y no encontraron a nadie. Corrieron a contárselo a sus hermanos, a sus amigos, y no les creyeron. Pero ahora estaban ahí reunidos y se aparece el Señor de una manera milagrosa. Paz a vosotros fue la expresión. Se encontraban escondidos, atemorizados. Todos habían salido huyendo cuando Jesús fue arrestado. Hasta el mismo Pedro, que había dicho que estaría con él hasta el fin de sus días, lo había negado. Todos estaban escondidos ahí porque tenían miedo de los judíos. Tenían miedo de las autoridades religiosas. Eran considerados como guerrilleros. Eran considerados gentes contrarias. Eran considerados gentes que estaban en contra de la verdad de las Escrituras. Y podían ser apresados y llevados a la muerte. Estaban ahí escondidos, temerosos. Pero de repente, sin que nadie abra la puerta, aparece la imagen, la figura de Jesús. Y no me imagino yo el susto que deben haber tenido todos. Cuando sin que nadie abriera la puerta, esa persona estaba adentro del lugar donde ellos estaban. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Paz a vosotros. ¿Cómo estaba tu vida cuando conociste al Señor? Cuando Dios llegó a tu vida. Estaba lleno de tristeza, estaba lleno de soledad, de dolor, posiblemente. Posiblemente había mucha angustia. Posiblemente había mucha presión sobre tu vida. Pero en medio de esa situación donde te sientes encerrado, donde crees que nadie puede entrar, entra Dios y dice: paz a tu vida, paz a ti, paz a vosotros, le dijo el Señor. Porque el deseo de Dios es que haya paz en nuestra vida. El deseo de Dios no es quedarse afuera de tu vida, es entrar a tu vida y brindarte la paz que solo Él te puede dar. Ahora estos discípulos estaban experimentando la presencia de Cristo resucitado. Ahora comenzaban a experimentar lo que Jesús les había enseñado. Comienzan a tener sentido las palabras que Jesús les enseñó cuando estaba con ellos. Cuando les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora esas palabras cobraban vida. Ahora podían escucharlas y entender que aquel hombre que acababan de ver morir en la cruz del Calvario, ahora estaba en medio de ellos diciéndoles que tengan paz. Debe haber sido maravilloso. Ahora para ellos, cuando Jesús les decía: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cobraban vida, se hacían realidad. Ya no era una simple palabra escuchada por un maestro religioso. Ya no era una simple palabra expresada por un profeta, por un hombre de Dios. Ahora eran vida en ellos, eran una realidad. Lo estaban experimentando, lo estaban sintiendo. Esta paz que ahora ellos estaban conociendo es la paz que les acompañó en todos los momentos de su vida. Me impresiona la historia de Esteban, cuando dice que empieza el hombre a dar un mensaje pero apologético, pero increíble. Hay muchos versos en la Biblia que tocan el mensaje de Esteban. Mensaje extenso, defendiendo lo que él creía. Pero dice la Escritura que cuando los hombres lo escuchaban, les incomodaba la actitud de Esteban. A pesar de que estaba siendo amenazado, que lo iban a matar, Esteban tenía una paz que era indescriptible, que era inaceptable, si podemos decirlo. Dice que cuando le escuchaban hablar las palabras, estos hombres crujían los dientes de enojo, de cólera, de malestar.
Y cuando se deciden apedrearlo, dice que apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, en el rostro de aquel hombre no había amargura, no había tristeza, no había dolor. Había paz en su corazón, había paz en su vida. Y eso les incomodaba, eso les molestaba a los que lo estaban viendo y los que lo estaban oyendo. Los volvía locos. No dudes que hay mucha gente que se va a incomodar cuando vea la paz en tu corazón. Y entonces va a tratar de hacerte la vida imposible. ¿Cuántas personas no están incómodas porque tú eres feliz? ¿A cuántas personas les molestará que tú cantes alabanza? ¿A cuántas personas les molestará que pongas el radio con las alabanzas o las predicaciones? O que tú mismo te pares en tu casa y comiences a cantar alabanza. Les incomodará, rechinarán los dientes, se molestarán, porque en tu vida hay paz y en la de ellos no. ¿Cuál es la diferencia? En tu vida está Cristo resucitado y eso es lo que te ha dado paz. La paz de Dios viene de Dios. La paz perfecta viene de Dios. Y es la resurrección la que hace, la resurrección de Cristo la que hace que en medio de la circunstancia más difícil que puedas estar atravesando, encuentres la paz que solo Él te puede dar. Yo no la doy, dice, como la da el mundo. La paz que da el mundo es efímera, es muy liviana, es muy fácil de romper. Pero la paz que da el Señor, la paz que da el Cristo que resucitó de los muertos, es una paz perfecta. Es una paz que lo soporta todo. Es una paz que no depende si estás bien o estás mal. Es una paz que no depende si tienes o no tienes. Es una paz que no depende si te quieren o no te quieren. Es la paz que viene de Dios. Amén. Y podemos estar seguros que aunque en el mundo tengamos aflicción, Él nos ha dado paz porque ha vencido al mundo. Y por lo tanto podemos caminar tranquilos. Podemos esperar tranquilos. Una de las cosas más difíciles para el mundo y para cualquier persona con quien tú hables es esperar tranquilamente. Cuando le dicen, espérame un momento, y se tarda más de lo que cree conveniente o normal, empieza la angustia, la desesperación. Pero los hijos de Dios esperamos con paz. Una paz perfecta. La paz que solo viene de lo alto. La paz que provoca la resurrección de Cristo. Esa paz que viene de Dios hacia nuestra vida. La resurrección de Cristo provoca paz en nosotros. Por eso Jesús entra y vio los corazones turbados, los corazones afligidos, las personas con temor, y les dice, paz a vosotros. Posiblemente en este tiempo haya mucha gente afligida. Le han dicho, diste positivo, has sido contagiado, te vamos a aislar, vamos a hacer, y hay tribulación, hay preocupación, hay angustia en su corazón. Pero Dios dice en esta mañana, paz a vosotros, paz a vosotros. Posiblemente hay escasez, paz a vosotros. Posiblemente hay enfermedad, paz a vosotros. Posiblemente hay angustia, paz a vosotros. Es la voz de Dios, del Cristo resucitado, que entra en nuestra vida y nos dice, paz a vosotros. La paz de Dios, la paz de Dios que permanece por siempre sobre nosotros. Pero también diremos en tercer lugar que la resurrección de Cristo produce, además de paz, además de que reta la incredulidad, produce gozo en aquellos que le siguen. En Juan 20:20 dice el Señor, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando entra Jesús con ellos y ellos lo ven, les dice, paz a vosotros, y les enseña sus manos, les enseña su costado, como señal de que era Él, que no era una persona disfrazada, que no era un farsante el que estaba ahí, que no era alguien que lo estaba suplantando, que era el mismo que habían visto clavado en el madero, aquel que había sido perforado su costado por una lanza, ahora estaba ahí vivo con ellos. Cuando había sido bajado de la cruz muerto, ahora estaba vivo. ¿Y qué pasó? Dice, los discípulos se regocijaron. O sea, no se sintieron felices, se sintieron re felices al ver al Señor. ¿Se puede imaginar? Usted tiene mucho tiempo de no ver un familiar. ¿Qué sucede? Hace 20 años que su familiar está fuera del país y de repente, sin decirle nada, me pasó una vez a mí, sin decirle nada, esos familiares llegan y tocan la puerta de su casa, y cuando usted abre, ahí están. Personas que quizás pensó por la situación que vivían allá en el país donde estaban, que no lo volvería a ver, y en mucho tiempo, quizás nunca más.
Sin embargo, al abrir la puerta, ahí están parados frente a usted. Cuánto gozo invade el corazón. Son momentos en que humanamente dan ganas de llorar. Dan ganas se queda mudo, no sabe ni qué decir. ¿Qué habrá pasado en el corazón de aquellos discípulos cuando ven al maestro y le dice: soy yo, no tengan miedo? Soy yo, no soy un judío que viene a apresarlos, a lastimarlos. Soy yo, aquí están las huellas en mi mano, aquí está la huella en mi costado. Soy yo, Jesús, que ha resucitado y que viene a darles gozo. Y dice que aquellos hombres y mujeres se regocijaron viendo al Señor. Celebraron, hicieron fiesta. Deben haber gritado, quizás saltado de alegría viendo al Señor. Nunca había experimentado tanto gozo como cuando conocí a Cristo. Me gustaban mucho las fiestas. Se los he contado alguna vez. Me gustaban mucho las fiestas. Me gustaba mucho el baile. Me gustaba pasear. Pero nunca había experimentado un gozo tan especial como cuando Cristo llega a mi vida. Nunca había experimentado ese gozo que es escuchar una canción y llorar de alegría. Nunca había experimentado ese gozo de sentir que esa canción que alguien está cantando toca mi vida, toca mi corazón y me hace sentir más cerca de Dios. Hay gozo en el corazón, produce gozo. Los discípulos, luego de estar confundidos, atemorizados, se regocijan de ver a Jesús. Estaba ahí Jesús, era real. Y este mismo gozo es el que inundaba la vida de esos discípulos, de esos hombres, de esas mujeres, aún en los momentos de más sufrimiento. Dice que Pedro y Juan fueron llevados con los oficiales religiosos y les dijeron: no sigan predicando más, no sigan hablando más de ese Jesús, no sigan esparciendo esa enseñanza. Y los azotaron. Y créanme que las azotadas que daban en aquel tiempo no es como las hinchaseadas que dan los padres a nosotros, ¿no? Nos dan 3 o 4 y dicen: vaya, ya quedaste bien. Eran azotadas, pero bárbaras. Los látigos no eran un cincho. Los látigos partían la espalda de la persona que era azotada. Pero mire cuál fue la actitud de ellos después de que fueron azotados. Los sacaron y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús, por causa del nombre de Jesús. Salieron de la presencia del concilio no quejándose, no diciendo: qué barbaridad, qué ingratos fueron con nosotros. Miren, pueblo, lo que hicieron con nosotros. Ahora téngannos lástima, ahora recíbanos en sus casas, ahora dennos ayuda. No salieron con esa actitud, salieron, dice, felices, gozosos de que por causa de predicar el nombre de Jesús ellos eran tomados presos, ellos eran azotados. Eso causaba gozo en su corazón. Yo no sé si alguien puede sentirse feliz de ser lastimado. Pienso que no. Sin embargo, estos hombres salieron felices de que por causa del Evangelio de Jesús ellos habían sido azotados. Hay un gozo especial que estaba en ellos. Y a este gozo al que se refería Pablo en Filipenses 4:4, cuando él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocíjate, o sea, alégrate, sé feliz, estalla en alegría, en gozo, siempre. ¿Cuándo? Cuando me bendicen, sí, pero cuando no te bendicen, también. Cuando estás enfermo, sí, pero cuando estás sano, sí, cuando estás enfermo, también. Cuando te abrazan, sí, pero cuando te desprecian, también. Hay que estar felices. Cuando tengo, cuando no tengo. Decía Pablo: he aprendido a no tener nada, a tener poco y a tener mucho. Pero yo dependo de Dios, porque Él es el dueño de todas las cosas. Regocijaos en el Señor siempre. Quiere decir, el gozo de Dios debe estar en tu vida siempre. Cuando Cristo se ha levantado de la tumba, te ha dado la vida eterna, te ha dado la experiencia de una nueva vida, el gozo debe ser permanente en tu corazón. Debe ser permanente en mi corazón. Es permanente en mi vida. Regocijaos. O sea, alégrate. Multiplicadamente quiere decir eso. Alégrate mucho más de lo que te puedes alegrar con otra cosa. Y este mismo gozo del que Pablo hablaba es el mismo gozo que él estaba experimentando. Decía Pablo en 2 Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué cosa más increíble. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, porque cuando soy débil es cuando Dios comienza a obrar en mi vida. Cuando yo creo que puedo resolver las cosas, no logro nada. Pero cuando le digo, Dios, no puedo, ayúdame, es Él el que obra. Y decía Pablo, por amor a Dios, yo me gozo en esos momentos en que me siento débil. Me gozo en esos momentos en que soy afrentado. Me gozo en esos momentos en que tengo grandes necesidades. Cuando soy perseguido, cuando estoy en angustia. Porque en esos momentos es cuando Dios puede crecer en mi vida. Cuando Dios crece, se hace más grande en mi vida. Y entonces cuando Él crece en mí, es cuando yo puedo ser fuerte, soy más fuerte. Y nadie me puede vencer. ¿Quién te vencerá si estás a la par del que vence? ¿Quién te ganará si estás a la par del que ha ganado? ¿Quién podrá vencerte o humillarte si estás al lado de aquel que ha vencido la muerte misma? Este gozo, si creemos y nos apropiamos de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, es el gozo que será nuestro todos los días de nuestra vida. Jesús no solo murió por nuestros pecados. Jesús no solo vino a llevar nuestras enfermedades. Quizás a veces nos quedamos hasta ahí. Quizás decimos, Jesús murió por mis pecados. Gracias, perdonó mis pecados. Pagó el precio que yo tenía que pagar. Sufrió mis dolores. Llevó mis enfermedades. Pero Jesús selló su obra con la resurrección. El día que se levantó de la tumba y venció la muerte, ese día se selló la victoria de Jesucristo sobre el pecado. Y el hecho de que Jesús haya resucitado nos da la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar y nos vamos a encontrar con Él para tener vida eterna, para vivir eternamente, para reinar con Él. Si creemos que Jesucristo resucitó y vive en nosotros, entonces esto va a producir vida en nosotros, va a producir paz, va a producir gozo y serán cosas permanentes que permanecerán con nosotros siempre. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos victoria, para darnos gozo, para darnos paz, para fortalecer nuestra fe y hacer de nuestra vida mejores vidas cada día. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por resucitar, por levantarte de la tumba y vencer la muerte, porque la muerte no pudo retenerte. El diablo celebró cuando expiraste en la cruz del Calvario, pero debe haberse ido de espaldas cuando te levantaste de la tumba. Ahí fue el golpe final. La victoria se selló cuando te levantaste de la tumba y resucitaste en gloria y nos diste la oportunidad de vida, Señor, y nos hiciste partícipes de la vida eterna. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, por haber venido a pagar por nuestros pecados, por morir en la cruz del Calvario, pero gracias por levantarte, Señor, y por haber resucitado y ahora estar a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo bendigo, Señor, a cada persona que esta mañana ha estado con nosotros. Lo bendigo en el nombre glorioso de Jesús. Y clamo para que ese Cristo resucitado sea el que viva en sus corazones cada día. Para que esa gloria tuya permanezca en ellos. Para que la paz tuya permanezca en ellos. Para que el gozo tuyo permanezca en ellos, Señor. Para que la gracia tuya sobreabunde sobre sus vidas. Padre, este mundo necesita tanta paz ahora. Necesita mucho gozo ahora. Necesita mucha fe ahora. Gracias por haber resucitado, Señor, y provocar en nosotros fe, y provocar en nosotros gozo, y provocar en nosotros paz. Ayúdanos, Señor, aún en los momentos de más angustia, de mayor tribulación, a tener la paz que solo tú puedes dar. La paz que tú ofreces, que es diferente, Señor, a la que el mundo ofrece. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de este gozo que solo tú puedes dar, que es diferente al gozo que las cosas del mundo me pueden brindar o me pueden ofrecer.
Ayúdame, Señor, a que mi fe sea fuerte, sea sólida, aún en medio de la más grande angustia, de la más grande tempestad. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre y clamamos para que esa victoria tuya sea por siempre también nuestra victoria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Puedes decirlo al Señor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Gracias por cambiar mi vida, Señor. Gracias porque a través de tu resurrección mi vida es nueva vida, mi vida es diferente, mi futuro es diferente, mi visión es diferente, mi vida es totalmente distinta a lo que antes era. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Cristo que resucitó para darnos vida abundante. Amén.